Hoy estamos hablando sobre la importancia de tener una experiencia con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quiénes tuvieron en la Biblia alguna? Y bueno, vamos a analizar, en este caso vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 45 en adelante y les voy a contar un poquito el contexto para que tengan idea. No voy a leer todo porque empieza desde el capítulo 10 en adelante, capítulo 10, versículo 1, pero yo le voy a leer desde el 45. Dice así: Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, miren qué interesante esto. Una de las cosas tremendamente importantes es que estos hombres que recibieron al Espíritu Santo no eran judíos. Ellos tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo antes del bautismo, ¿no? Mire, esto lo voy a marcar. Dice que han recibido al Espíritu Santo como a vosotros, dice, ¿no? Ellos antes directamente de ser bautizados, ¿no? Uno a veces viene a la iglesia, luego es bautizado y luego busca algunas experiencias espirituales, pero para ser claro, uno va teniendo experiencias espirituales que le van confirmando la presencia de Dios en la iglesia, la presencia de Dios en la boca del pastor, la presencia de Dios en la boca de los pastores generales, me refiero a nosotros los padres espirituales, en la revelación. Entonces uno va teniendo experiencia, inclusive leyendo la palabra y buscando el Señor. Entonces, fíjense qué importante esto, que la experiencia espiritual no está atada al bautismo, ni está atada tampoco a algún rito de fe, sino que la experiencia espiritual está atada a una consagración a Dios, a un amor a Dios, a una entrega a Dios y al ser parte de la iglesia. Esto es muy importante. Es muy difícil. Yo no he escuchado de gente que haya tenido experiencias espirituales sin ser parte de la iglesia. En este caso, Pedro, que era judío, estaba en la casa de un hermano, estaba viviendo ahí en ese tiempo, estaba enseñando, y este hombre Cornelio, que era un jefe militar, manda a llamarlo. Y dice: che, búsqueme a Pedro, que tuve una visita de un ángel que me dice que Pedro nos tiene que decir algo. Y Pedro agarró, juntó a toda la gente, perdón, Cornelio juntó a toda la familia y vino sin saber que se iba a encontrar. Pero Pedro también tenía una confirmación a través de una visión de que tenía que ir a ese lugar. Y fue. Así que ahí, hablando a hombres que no eran judíos, o sea que quiero decir que no creían, jamás estaban esperando un Mesías, jamás estaban esperando a un profeta que venga de parte de Dios a derramar el Espíritu Santo, y se encontraron justamente recibiendo una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual, hablando en lenguas por primera vez, en lenguas angelicales, frente a Pedro. O sea, fue un hecho inaudito. O sea, ellos estaban seguramente esperando que venga Pedro, que les cuente algo lindo de la Biblia, que les cuente algo lindo de la enseñanza de Dios, pero no tener una experiencia sobrenatural como la que tuvieron. El jueves pasado y el domingo pasado tuvimos unas experiencias sobrenaturales tremendas. En el culto fue espectacular, espectacular. Fue una cosa increíble, o sea, realmente fue muy lindo. La gente fue tocada por el Espíritu Santo, lloraba, hablaban en lenguas, alababan, exaltaban, gritaban, levantaban las manos, se tocaban el pecho, se abrazaban, o sea, fue hermosísimo. Y estas experiencias espirituales se dan normalmente cuando la iglesia se junta a exaltar y adorar al Señor junta en armonía. ¿Cómo pasó aquí en esta oportunidad? Aquí Pedro
se encontró con un contexto totalmente diferente. Normalmente Pedro le hablaba a judíos que esperaban aprender sobre el Mesías, y esperaban aprender sobre más del Ruaj, del Espíritu de Dios. En hebreo significa Espíritu de Dios, Ruaj. Pero en este caso, Pedro se encontró con un montón de hombres, de familia, hombres y mujeres, ¿no? De un hombre, aparentemente romano, un tal Cornelio, que era cristiano ya, que alguien le había predicado, que ya tenía una vida, digamos, relativamente espiritual, y hablándole a un montón de gente que él puso que Cornelio llamó para que él les hablase. O sea, básicamente sabían que algo iba a pasar, pero no sabían qué. Y el Señor se derramó con poder. Principio espiritual tremendo, chicos. Esto para tenerlo bien en claro. No le pongamos límites al Espíritu Santo, no le pongamos límites al Señor. Dejemos que el Espíritu nos guíe desde la cabeza hasta los pies. Dejemos que nos guíe. Nos guíe a tener una experiencia espiritual. No tengamos miedo. A veces el coronavirus y todo esto nos ha llevado a estar bajo un espíritu de temor. Yo he hablado con gente con diferentes edades que me dice, no, es que yo tengo mucho miedo, pero no tienen miedo de ir al supermercado, no tienen miedo de ir a comprar ropa, no tienen miedo de ir a funeral, no tienen miedo de ir a visitar a algún amigo, algún familiar, de eso no tienen miedo, pero sí le dan miedo ir a la iglesia. Y eso tampoco está bien. Entonces, pensemos esto. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos guía, no es un espíritu de temor, sino de valentía. Yo no le digo que usted vaya sin pensar a cualquier lugar. Lo que le digo es que tenga en cuenta que para tener una experiencia con el Espíritu Santo no nos puede guiar un espíritu de temor. Porque en esta época a los apóstoles los buscaban para matar. Y si un apóstol iba a ir a un lugar para estar seguro, no iba a ir nunca a la casa de un militar romano, porque ese es justamente el que lo iba a matar. Era el que lo iba a meter preso para entregarlo a los judíos y que los judíos lo condenen. Sin embargo, Pedro va sin ningún tipo de temor, porque el Espíritu Santo te guía, hermano. Vos tenés que saber que el Espíritu Santo te guía. Y si el Espíritu Santo te guía, vas a tener la mejor experiencia espiritual. No tengas miedo, no tengas miedo. No te dejes influenciar por el temor. Fíjate que el coronavirus hace algo contraprofético. No profético, sino contraprofético. ¿Y qué es? Te mete un espíritu de temor, cierra tu boca con el barbijo para que no puedas hablar del Señor y te encierra para no acercarte a otros. Entonces, ¿pero qué hace Dios? Hace algo profético. Abre las redes para que le hables a más gente de Dios. Te desafía en el espíritu para que, teniendo prevención y teniendo cuidado, te animes a adorar y exaltar al Señor. Y te permite tener la posibilidad de demostrarle a Dios tu fe verdadera, que es mucho más que miedo y temor. Ese es el espíritu profético, es un espíritu que te empuja a exaltarlo, a adorarlo y a hablar de él. Pensá en este tiempo a cuánta gente le has hablado de Dios, pensalo y vamos a ver. A mí en este tiempo, el Señor me ha empujado, como siempre. De hecho, no he parado de predicar el Evangelio, tanto sea por las redes como a nivel personal. Con gente que de pronto no nos seguía en las redes, pero que me conocía a mí, y he predicado el Evangelio. Así que yo le animo a que usted haga exactamente lo mismo, y esto no es porque yo soy pastor. Acá tenemos un Cornelio, un cristiano, que invita a toda su familia para que reciban al Señor, para que vengan a escuchar a un hombre que venía a hablar de parte de Dios. Este era Pedro. Y Pedro, guiado por un espíritu de fe, por el espíritu de la fe, por el Espíritu Santo, el Ruaj de Dios, va y logra tener una experiencia espiritual. Mientras él hablaba, sobrevino una experiencia espiritual sobre los demás. Tremendo. Y todos hablaron, dice que varios hablaron en lengua. Dice, y los fieles de la circuncisión, a ver, te voy a leer más adelante. Versículo 44 dice, me lo voy a anotar
lo voy a marcar acá, porque sabe que una cosa que tiene que aprender, hermano, que la Biblia se marca. Usted no haga como hacen, por ejemplo, en el catolicismo no le permiten a usted marcar una Biblia. Usted no haga eso. Usted la Biblia tiene que marcar, escribir. Es un libro de fe, pero que se come, se consume, es palabra de Dios, es maná del cielo. Y el maná usted lo manipula, lo agarra, lo come. ¿Está bien? Es pan que cae para que usted lo disfrute, lo toque, lo coma. ¿Está bien? De eso se trata la palabra de Dios. Entonces dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, lo que Pedro enseñaba. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro, pues ¿puede acaso impedir el agua, alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Inclusive Pedro, como apóstol, no los bautizó el pastor de esa iglesia que estaba en ese momento aparentemente en Roma, ¿no? En Roma o en algún lugar de Italia, o de Roma básicamente, ¿no? Esta carta es de la carta de Lucas, Hechos de los Apóstoles, fue escrito por el apóstol Lucas, por el discípulo Lucas, que puso en palabras lo que escuchó de Pedro y de Pablo. Y lo escribió. Y escribió un libro completo, el libro del Evangelio de Lucas, más el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego ese libro completo lo dividieron en dos partes. Dejaron por un lado Hechos de los Apóstoles, que lo pusieron al final de los Evangelios, y a Lucas lo pusieron anteúltimo. ¿Está bien? Entonces viene Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Perdóname que tengo la mano manchada, que estuve tiñendo unos muebles. Y Juan, ¿está bien? Y luego viene Hechos de los Apóstoles. Y Lucas, fíjense, para que vean un contexto histórico. Uno como pastor debe conocer todo este tipo de cosas, si no, básicamente solo lidera. ¿Está bien? Dice esto, pues que ya muchos han tratado de poner por orden la historia de las cosas que por nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron desde el principio. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Acá el Evangelio de Lucas, a ver, lo pueden ver acá, Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito justamente por Lucas, ¿no? Que era un filósofo que era médico, filósofo orientado en medicina, como se hacía en esa época. Y él hace esta investigación, este médico hace esta investigación de todo Lucas y todo Hechos de los Apóstoles. O sea, la vida de Jesús, la vida de Pedro y Pablo, ¿no? Hasta donde llegaban sus vidas y luego fallecieron. Y bueno, así que Lucas escribe a este hombre Teófilo, que era un hombre de poder dentro del Imperio Romano. Por eso se llama Teófilos, es una palabra compuesta de dos palabras. Teo, que es Dios, filo, que es amor, o sea, amor a Dios, el amante de Dios, significa aquel que ama a Dios. Bueno, pero está en italiano, está en latín, porque justamente este era justamente un hombre, un gobernante aparentemente, no militar, pero un gobernante romano. Indudablemente fue escrito esto hacia el pueblo romano, ¿no? Entonces Lucas explica mucho para que el otro pueda entender fácilmente. Y bueno, dentro de todo esto, Pablo después sigue trabajando y sigue hablándole a
a los romanos, sigue predicando, crea la iglesia de Roma. Pedro se empieza a acercar a los que no son judíos. Para esto ya Pablo se había convertido, ya Pablo hablaba del Señor, y Pablo, que había sido un perseguidor de la iglesia, ahora habla de Cristo. Bueno, había toda una revolución, y esto obliga a Pedro a salir de su Jerusalén, de salir de su escondite para empezar a hablar a otros también que no eran judíos. Por eso se encuentra Pedro aquí hablando a gente que no es judía, que no estaba en Jerusalén, pero que tenía autoridad militar. Entonces, amados, sacando el limpio, se tiene una experiencia espiritual, se tiene una experiencia con el Espíritu Santo como tuvo acá Cornelio y toda su familia, cuando uno busca de Dios, sin miedos, sin tapujos, abierto a cualquier experiencia, ávidos de recibir una experiencia espiritual, entregados a esa experiencia sin temor. Yo les animo que hagan lo mismo que hizo Pedro. No se dejen guiar por el espíritu de temor. Ahora hay que romper ese espíritu y déjense guiar por el espíritu de fe, el espíritu de cobertura espiritual, de protección. ¿Está bien? Igualmente, aquel que quiere cuidarse, de pronto no viene a la iglesia, no pasa nada, no pasa nada. Pero sepan que los tiene que mover un espíritu de fe. ¿Está bien? Y que busquen una experiencia espiritual, búsquenla. No se tiren para atrás. Busquen una experiencia espiritual, busquen una llenura del Espíritu Santo, busquen un toque de Dios y lo van a tener. Para eso no hace falta ni estar bautizado ni haber tomado un discipulado. El bautismo, el discipulado tiene que ver con el crecimiento espiritual y empezar a quemar etapas para el crecimiento. Pero una experiencia es tremendamente importante, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante tener experiencias espirituales? Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene en la próxima reflexión, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente. Sigan estando en Casa de Paz. No falten ninguna Casa de Paz. Síganla haciendo por internet. Y aquellos que quieran hacer Casa de Paz a nivel presencial, lo pueden hacer. Está todo desinfectado porque la iglesia se desinfecta todos los días. Amén. Y cada vez que se encuentra una Casa de Paz, siguen todos los protocolos. Les mando un abrazo grande a todos. Declaro bendición en el nombre de Jesús sobre todo el que escucha este audio y que ve esta predicación. Amén y amén. Chao, chao, chicos.